Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vamos con la primera pregunta. Amén, pastor. Pregunta un oyente. ¿Fue Agabo un profeta según Hechos 21, 10 y 12? Bueno, en el orden que aparece escrito, leámoslo y nos vamos a dar cuenta del pasaje. Hechos 21, 12, ¿no? 10, 12. Dice así. Es muy importante que leas desde el verso 7. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudieron persuadir, desistimos, diciéndose: hágase la voluntad del Señor. La pregunta que hacen es que si Agabo era un profeta. En el orden que acabamos de leer, claro, fue un hombre que Dios usó para generar conciencia en Pablo acerca de lo que le esperaba cuando subiera a Jerusalén. Sigamos. Amén. Pastor, ¿qué opina usted acerca de la donación de órganos? Es una pregunta muy... Por la iglesia. Claro, es muy ¿Qué concepto importante. tienen acerca de...? Claro. Bueno, no he visto todavía una pronunciación de la iglesia con respecto a este campo, ¿ya? O por lo menos no recuerdo. A lo mejor se haya dado, pero no lo recuerdo. Como me preguntan que si qué pienso yo, voy a dar mi parecer, aclarando que no es la palabra última revelada, ni que exactamente es así como tiene que ser. Porque bueno, cuando las preguntas van dirigidas o que se pueden de alguna forma dar respuesta con un texto bíblico, es una cosa, pero cuando se trata de una opinión, es otra. Y aquí me preguntan sobre qué opino. En mi caso personal creo que si alguien está en una condición delicada y le sirve uno de mis órganos y yo ya no existo, pues pienso que no sería nada malo donar los órganos. Es obvio que para hacerlo hay que hacer ese consentimiento en vida y bueno, de alguna manera la Escritura enseña que en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, así nosotros debemos ponerla por nuestros hermanos. Sería como el texto más cercano a la respuesta o a la pregunta de la persona.
Entonces, ¿qué opino yo? Bueno, tome una decisión con tiempo y, ¿por qué no? ¿Quién quita que su familiar mismo pueda vivir otros años más con un órgano que usted le ha donado? Yo conocí el caso de un hermano muy querido, un hombre fiel a Dios, que tuvo un problema renal y un día se presentó una dificultad en una persona que había determinado donar sus órganos y sucedió que le han donado el riñón al hermano. Y bueno, el hermano ha vuelto a la vida y ha vivido una cantidad de años sirviendo a Dios y sirviendo a la sociedad. Realmente, desde mi punto de vista, no veo nada malo con donar órganos. Pero las personas son libres y debe de tenerse en cuenta que para hacerlo es necesario dejar por escrito o hablar con el ente encargado de este importante proyecto para que en el momento de su deceso, por la circunstancia que se dé, puedan utilizar sus órganos. De hecho, hay banco de órganos en el mundo, en Colombia. Sigamos. Hermano Carlos, nos preguntan desde Radio Ipuc, ¿por qué el libro de Enoc no se encuentra en la Biblia? Es muy... A ver, esa pregunta no estoy como en condiciones de respondérsela de una manera, ¿cómo decir?, que la avale la palabra de Dios. Yo entiendo que la recopilación de los libros de la Biblia se hace ajustada exactamente a la fe de los cristianos que vivieron y participaron activamente de los eventos que encontramos registrados en la Biblia. Luego, los que fueron recopilando todos aquellos documentos hicieron un análisis y miraron qué libros, qué escritos eran coherentes con todas las escrituras, y así han logrado dejar un libro como el que tenemos llamado la Biblia. Aquel libro del cual hace mención el que pregunta es un libro apócrifo que, entre otras cosas, no fue escrito en los días de Enoc, sino que eso surge mucho después, y que pues hay un escritor del Nuevo Testamento que hace alusión a él, refiriéndose a determinada parte, mas no a un término general del libro, porque ya hemos dicho algunas veces acá que está lleno de incoherencias con relación a los escritos sagrados. Por ejemplo, en ese libro encuentra el matrimonio de ángeles con mujeres, cosa que va en contravía de lo que Jesús dijo. Los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Así que el solo hecho de que el mismo Jesucristo diga que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, pues ya es más que suficiente para entender por qué los que reunieron los escritos que luego organizaron como Antiguo y Nuevo Testamento no hayan incluido dicho libro. Razón, porque va en contravía de toda la escritura, de toda la Biblia. Además, porque tiene algunas cosas que son bastante exageradas, como los famosos gigantes de los cuales se hace mención, que medían miles y miles de codos. Entonces, cuando uno compara esos textos, y no solo ese, hay otra cantidad de libros que surgieron en el periodo del Nuevo Testamento que fueron considerados como apócrifos, y que el mismo Lucas en su capítulo 1
el versículo 1 en lo adelante muestra que después de la muerte y la resurrección de Cristo, aparecieron cualquier cantidad de escritores y de escritos haciendo alusión a la vida y obra de Jesús desde diferentes puntos de vista, entre ellos algunos que eran denigrantes, que estigmatizaban la obra de Cristo, y por tal razón los hombres de Dios no lo reconocieron, ni Jesús hizo alusión, ni los apóstoles tuvieron en cuenta para argumentar alguna de sus cartas. Por eso pienso yo que el libro de Enoc no fue incluido en el canon del Nuevo Testamento. Amén. Sigamos. Pastor, ¿está mal visitar la tumba de mi hijo? Pues eso es muy subjetivo, porque no representa ni salvación para el hijo, ni condenación para el hijo, ni salvación para quien le visita, ni condenación para que le visita. Pienso que eso es una cosa muy humana. Muy personal de la... Sí, muy personal. Mal haría yo con condenar o con justificar. Yo creo que los cristianos, si conocen a Dios, deben de saber cuáles son esos parámetros que nos muestra Dios en su palabra y los cuales debemos seguir. Amén. Nos preguntan desde Kennedy Gospel Radio. Dios les bendiga, saludos. El texto de Hebreos 9:28 se refiere al arrebatamiento o al milenio. ¿A quién salvará? Hebreos 9:28, pues es que el texto se lo dice. Textualmente dice, hay que leer todo el pasaje, léalo desde el verso 23. Y se está hablando del santuario celestial, dice que fue purificado con un sacrificio mejor, haciendo alusión a la obra sacerdotal de Jesús. Y en el verso 27 encontramos, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. No se refiere al milenio, se refiere a la segunda venida del Señor Jesús, porque textualmente lo está diciendo. Aparecerá por segunda vez sin relación al pecado. Recuerde que la primera venida de Cristo, Él vino relacionado de tal manera que, según dice Romanos capítulo 8, lo que era imposible para la ley por cuanto éramos débiles en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó nuestros pecados en la carne de Jesús. Por eso es que en otra parte dice, Cristo murió por nuestros pecados. Juan enseña que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado. La primera venida de Jesús estuvo relacionada con el pecado nuestro, en el sentido de que como usted y yo no podíamos ser libres por nuestra propia cuenta, Él vino y llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz. Pero ha dicho que vendrá otra vez. Y al decir que viene otra vez, entonces el escritor a los hebreos les dice que viene sin relación al pecado. Ya no viene a morir por los pecadores. Ya no viene a traer un mensaje de reconciliación para el mundo, sino a llevar a los que creyeron al mensaje que Él dejó claro a través de su muerte y su resurrección. Nada tiene que ver con el milenio. Pastor, ¿cuáles son las falsas doctrinas y falsos maestros que habla el libro de San Judas? Diríamos hoy que no solamente el que habla Judas. Importante aclararles que el Judas que menciona ahí, que escribe la carta, no es el apóstol.
sino el hermano del Señor. ¿Ya? Hijo de José y María. Ese es el Judas que escribe la carta. No el libro de San Judas. No, por eso. O la carta. Por eso. Es que solamente hay un escrito de Judas, que es la carta. Lo que quiero hacer saber es que no fue escrita por el apóstol, que se suicidó después de negar al Señor, sino que fue escrito por el hermano de Jesús, el cual después de la muerte y la resurrección de Jesús, él como Santiago creyeron que verdaderamente Jesucristo era el cumplimiento de todo lo que estaba escrito en la ley, en los profetas y en los salmos, que definitivamente Jesús es el Salvador del mundo. Eso como para aclararles, porque a veces leen un nombre y dicen, ve, Judas también escribió, claro, pero no el apóstol, sino Judas, el hermano del Señor. Ahora, cuando hablamos de falsas doctrinas y falsas enseñanzas, es muy importante que tengas en cuenta que se refiere a todas aquellas que no se ajustan a las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Por eso Pablo, escribiendo en la carta a los Efesios, capítulo 2, el verso 20, él dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pablo, escribiendo a Timoteo, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en esto, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pedro el apóstol en su capítulo 3 de la primera carta decía, asimismo vosotros, perdón, estoy leyendo en un lugar equivocado, dice que así como hubo falsos maestros en el pueblo, falsos profetas, así también se levantarán falsos maestros en medio de vosotros. Capítulo 2 de la segunda carta de Pedro ofrezco excusas. Capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor, que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Entonces, en el orden bíblico, las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas están relacionadas con todas aquellas que no se ajustan a los postulados cristocéntricos y apostólicos. ¿Cómo poderlo entender? Ejemplo, si alguien viene, que usted lo va a encontrar en la carta de Juan, diciendo que Jesucristo no ha venido en carne, no solamente es una falsa doctrina, sino es el espíritu del anticristo. Pablo, escribiendo a Tito, le dice que debe de guardarse de esas enseñanzas, porque muchas de ellas lo único que hacen es afectar la fe de los cristianos. En el capítulo 3, verso 9, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Luego Pablo, escribiendo en la carta a los Romanos, en su capítulo 16, vale la pena que usted lea, mas os ruego, verso 17, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ahora, Jesús habló acerca de esas falsas doctrinas, refiriéndose al sistema fariseo,
cuando les dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Mientras los discípulos pensaban que era porque no habían llevado pan, Jesús les aclara que no es por eso, sino por la doctrina de los fariseos que iba en contra de lo que Jesús enseñaba. Toda doctrina que niega que Jesucristo es Dios, toda doctrina que niega que el bautismo es en el nombre de Jesucristo, toda doctrina que niegue la justificación por la fe, toda doctrina que niegue que somos salvos por gracia, toda doctrina que niegue que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, esas son doctrinas falsas. Doctrinas las cuales los cristianos debemos de evitar, porque tenemos un manual en nuestra mano, la palabra profética más segura. Amén. Toda doctrina que haga del hombre un objeto de culto es una doctrina errada. En la iglesia el único que se adora es al único y verdadero Dios. Solamente basta con que leas las cartas y vas a encontrar que, por ejemplo, Pablo escribe a los colosenses, ¿cuál era el fenómeno allá? Que querían imponer la doctrina gnóstica en la iglesia. Si vas a los Gálatas, ¿cuál era el problema? Que querían imponer la doctrina del judaísmo en una iglesia salva por gracia. ¿Ya? Y en ese orden de ideas, usted va a ir encontrando por qué las cartas que buscan de alguna manera defender la sana doctrina de aquellas doctrinas falsas que, teniendo apariencia de piedad, lo que buscaban era sacar a los creyentes del camino de la fe. Amén. Sigamos. Pastor, nos preguntan en Kennedy Gospel Radio. Dicen, ¿tendremos memoria en el cielo o qué clase de memoria tendremos? Según Lucas 16:19. Pues simplemente Lucas se lo está diciendo. ¿Lucas qué? 16:19. Leamos. Ahí está hablando del rico y Lázaro. ¿Ya? Había un hombre rico que se vestía de púrpura. Jesús está contando una historia. Si usted mira, esto lo dice Jesús. Lucas recoge las palabras que Jesús dijo y Jesús está contando una historia. ¿A quién? A los que estaban reunidos, que en su mayoría eran israelitas, que inclusive antes habían preguntado sobre el fenómeno del divorcio. ¿Ya? Y Jesús comienza a contar una historia acerca de un evento con el cual él busca generar conciencia en los israelitas y hoy en cualquier lugar del mundo, a cualquier lector y a cualquier oyente de la palabra, a que sepan definir desde aquí lo que deseen en la eternidad. La Biblia aquí no está haciendo énfasis a la memoria, sino más bien a lo que el hombre tiene que hacer aquí antes de enfrentar la eternidad. Porque como dijo Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 6 verso 7, la vida es una siembra, la estadía en la tierra son unas vacaciones, donde aquí definimos lo que querramos en la eternidad. Y el mensaje lo que busca es que las personas tengan en cuenta que si no arreglan su situación aquí, cuando estén al otro lado, no podrán regresar para enmendar sus errores. ¿Ya? Así que el mensaje en sí no está hablando de memoria, sino más bien, prepárese antes para enfrentar aquel evento, el cual después que se dé, no habrá posibilidad. Ahora, con relación a la pregunta, pues la Biblia dice, en el Salmo 6, en la muerte no hay memoria de ti, y en el Seol, ¿quién te alabará?
Sí. Salomón decía en el libro de Eclesiastés: es mejor perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que van a morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga por su trabajo. Su odio y su amor son puestos en el olvido. Mire lo que dice el libro de Job, capítulo 14. Si lees con cuidado encuentras que cuando el hombre muere, muere también su memoria de lo que pasa aquí en la tierra, porque textualmente dice: sus hijos serán humillados y él no lo sabrá, o serán elogiados y él lo ignorará. ¿Ya? Entonces el pasaje de Lucas lo que está mostrando es no la memoria después de la muerte, sino cómo me preparo para enfrentar la eternidad, porque después de que se esté allá no hay manera de regresar, ni de enmendar, ni de corregir, ni de volverse misionero, que es más o menos lo que la Escritura está mostrando según el discurso de Jesús. Pastor, esta es la respuesta a tantas inquietudes que si en el cielo nos vamos a conocer. Claro. O vamos a saber quién es quién. Esa es una discusión que también se da dentro del cristianismo, y que hay dos corrientes. Una que dice que sí nos vamos a conocer. Y de hecho, en algunas ceremonias fúnebres a las cuales yo he asistido, he escuchado a quienes lideran el evento que se van a ver en la eternidad. Pero cuando uno mira lo que Jesús dijo, pues las cosas son diferentes. Porque a Jesús se le acercaron los saduceos para tentarle, diciéndole que un hombre que se casó y murió y no dejó descendencia. Y la costumbre era que el hermano que seguía tomaba a la viuda por esposa para dejarle descendencia a su hermano. Y sucedió que el segundo se casó y también se murió y no dejó descendencia. Y así sucedió con los 7 hermanos. O sea que el problema no era de los hombres, era de ella. Entonces, para tentar a Jesús, le dicen: ¿en la resurrección de cuál de ellos será? Y Jesús es claro: necios, ignoráis las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, porque seremos como los ángeles, espíritus hechos perfectos. La sexualidad, la diferencia de hombre y mujer, se da en la tierra por la filosofía de la reproducción, la estabilidad, el bienestar del mayordomo establecido por Dios en la tierra. Pero en la presencia de Dios no se tendrá esa visión que se tiene acá. Textualmente dice la Biblia que ni más vendrá al pensamiento. Amén. Pastor, Sigamos. según su conocimiento, una pareja cristiana que han tenido muchas dificultades, hasta se han separado, ¿pueden llegar a volver a vivir como ese amor que al principio tuvieron? ¿Sí es posible? Sí es posible. Yo, como pastor, tuve un caso. Un día se ha presentado un problema en alguien y se ha dañado el matrimonio, se han divorciado inclusive, han tomado caminos. Hasta divorciarse. Sí, señor. Y un día Dios trata con una de las partes, que es la que se ha ido y ha abandonado el hogar porque no está dispuesta a estar en esa unión, y pues se hacen muchas cosas que no son agradables, pero un día descubre que ha fallado, que el matrimonio es un compromiso hasta que la muerte llegue, y busca ayuda. Viene a mi oficina a pedir ayuda. Yo pues le atiendo, busco la manera de generar el encuentro, y después de 2 años de divorciados, ellos se han reconciliado, se han vuelto a casar, y
hoy tienen una familia muy bonita, tienen hijos y están bien. Pastor, y lo que dice la Biblia acerca de que el que repudia a su mujer no puede volverla a tomar. Tenía que ver con el precepto mosaico que estaba relacionado con envilecer a la mujer, cosa que hoy al cristianismo no cobija. Ah, ya. Sigamos. Bueno. Pastor, nos preguntan desde Radio Pop, ¿a qué se refiere el neopentecostalismo? Es el evangelio leudado. El neopentecostalismo es pretender mostrarle al mundo un mensaje de paz, de amor, de fe, lleno de levadura, donde aparece la más grande herejía del último siglo o del último tiempo, que es la teología de la prosperidad. Eso es el neopentecostalismo, que incluso desafortunadamente ha permeado también la iglesia del Señor, porque uno escucha a algunos hablando de yo declaro, yo profetizo, ven y haz un pacto con Dios, cosas que ese lenguaje no es avalado por Dios, ni por la iglesia, ni por la Biblia. Es el resultado de la influencia de todos aquellos que, no queriendo sufrir el evangelio, buscan mostrar caminos fáciles a las personas para que se desvíen del verdadero sentido del evangelio, porque el verdadero sentido del evangelio es la salvación del hombre, y aquellos en su herejía desvían, distraen al hombre para que se vayan en pos de lo material, de la prosperidad, de las cosas que son netamente materiales, tratando de aplicar un mensaje que fue exclusivo a Israel en el campo del bienestar material, pretendiendo implantarlo en la presunta iglesia, desconociendo que Dios a la iglesia no le ofrece bienes materiales, le ofrece una cruz, le ofrece a un renunciar. Eso es lo que dice la Biblia. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando. Entonces, el evangelio de la gracia, a diferencia de el evangelio neopentecostal, es que el evangelio de la gracia muestra al hombre la necesidad de su salvación espiritual, la de su alma, no el bienestar material. No queriendo decir con esto que el hecho de que vivamos el evangelio de la gracia no podamos tener bendiciones materiales. Es obvio que podemos tenerlas, pero son las añadiduras, no es la parte fundamental. El neopentecostalismo le ofrece al pueblo es el bien aquí, es lo material, es romper cadenas, es restaurarle la muela coca, es hacer de que el amor de su vida esté ahí, es atarlo a una cantidad de costumbres que, entre otras cosas, nada tienen que ver con el evangelio. Hoy escuchamos a predicadores: traiga el pañuelo, traiga el agua, venga, llévese la rosa. Eso es el neopentecostalismo. Y desafortunadamente, algunos por ahí que han caído de la gracia pretenden también permear a la iglesia del Señor con prácticas como: hoy es el día de la sanidad, hoy es el día de los milagros, Pastor, pero el viernes que es el día de la prosperidad. Eso se ve en la iglesia nuestra. Claro que sí. Que tal día, tal fecha es el día de sanidad. Venga, y los hermanos van y... Uno sí, de verdad, a mí sí me preocupa eso, porque me hace ver que están presentando un Dios totalmente diferente al Dios de la iglesia. El Dios de la iglesia, mi Dios, nuestro Dios, está en todo momento, en todo lugar, y actúa. No un día señalado. Exactamente. Que para liberación, para sanidad. No. Eso es
el neopentecostalismo en el cristianismo. Y es lo peor que le puede pasar a la iglesia del Señor. La iglesia tiene que establecer diferencias, porque eso no es avalado por la Biblia. Ni la iglesia en su orden estructural lo cree. Esos son simplemente pocos pedazos de levadura que buscan leudar a la iglesia. Y incluso a mí se me han acercado creyentes a decirme: hermano, y yo no puedo declarar. ¿Pero qué vas a declarar tú? Si eres sujeto a una cantidad de problemas que ni de ellos te has podido librar, ¿cómo vas a poder librar a otro? O sea, que no está bien esas expresiones. Yo declaro... No. Pastor, que yo declaro bendición. Pero hay predicadores que yo he escuchado que dicen, predicadores de nuestra iglesia: yo te bendigo. ¿Qué? Ahí esa expresión, ¿qué? Yo te bendigo a ti, yo te bendigo a ti. Vuelvo y le digo, ese es... Tampoco está el bien, mensaje ¿cierto? No. Porque otra cosa es decirle, Dios te bendiga. Claro. Quiere decir, yo te bendigo. Yo no, pues que... Imagínate. Pero eso se escucha en la iglesia. El único que puede bendecir al hombre de verdad es Dios. Lo que yo puedo hacer es desear que Dios bendiga. Exacto. Pero yo, pues, ¿qué voy a bendecir a alguien? Cuando alguien se siente bendecido por algo que yo hago, no es yo, sino que Dios me proveyó la bendición para que él tuviera un beneficio. Pero yo no bendigo a nadie. El que bendice al hombre es el creador del cielo y de la tierra. Sigamos. Pastor, el martes pasado hicieron una pregunta que acerca de una pareja de inconversos, de personas que no son creyentes, presentar un niño. El pastor, la respuesta fue que no estaba bien presentarlo. Vuelven y preguntan: ¿no es desechar la persona? Se le niega a esa persona la oportunidad de escuchar el evangelio, de que escuche la palabra por primera vez. Es que es muy importante que las personas comprendan que hay cosas que, más allá de que yo tenga buenos pensamientos y buenas intenciones, no se pueden hacer. Entonces, a ver, yo le comento. Hay dos vertientes dentro de la iglesia. Unos que sí presentan niños de personas no convertidas. Pero recientemente, en una reunión en la cual yo estuve, pude escuchar de mis superiores decir que no se presenten niños de personas no convertidas, y plantearon ciertas situaciones que un pastor presentar un niño de personas no convertidas puede llegar a comprometer la iglesia en algunos campos muy delicados. Y para evitar eso, entonces la iglesia dice: no pueden casar a personas no convertidas, tampoco pueden presentar niños de personas no convertidas. No solamente porque no se les puede demandar responsabilidad en su educación cristiana, sino porque también hay unas consecuencias que en un mediano plazo pueden llegar a ser muy complicadas para la iglesia del Señor. Ahora, eso de que se le niega el escuchar la palabra, No. si esa persona quiere presentar, me hace saber que ya conoce. Porque entonces, ¿por qué no lo llevan a la religión? ¿Por qué no lo llevan a la religión? Bueno, porque saben que eso allá no sirve. Y si saben que eso allá no funciona en el campo bíblico y quieren hacerlo como dice la Escritura, ¿por qué quieren una parte de la bendición y no quieren la parte más importante, que es la salvación de ellos, para que puedan darle el mejor ejemplo a su hijo? Amén. Yo estoy seguro que si le preguntamos a cualquiera, ¿usted le gustaría que las personas se condenaran? ¿Qué cree usted que diría la gente? No. ¿Pero cómo se le ocurre, pastor? Bueno, pero Dios dice que para ser salvo tiene que creer. Entonces, si la persona dice: no quiero creer, venga, ¿no será que le estamos negando la posibilidad de salvarse?
No, es que aquí es bueno que las personas entiendan que si conocen de Dios, el llamado de Dios es a que se conviertan. ¿Ya? Una vez que las personas se convierten a Dios, adquieren derechos y deberes eclesiales. Muchas personas les pasa lo de los amigos de Jesús, que solo lo seguían porque les daba pan. Pero a Jesús no se puede seguir solo por los bienes materiales que nos dé. Jesús fue claro. Dice que le sigan por aquel pan que a vida eterna da. Entonces la gente también tiene que ubicarse. No podemos justificar la indiferencia de la gente hacia Dios, pero sí queremos justificar la bendición de Dios para ellos, aunque ellos no quieran vivir como Dios manda. Pastor, nos preguntan, ¿por qué Jesús no predicaba en la sinagoga? La Biblia enseña que Jesús estuvo en muchos lugares, entre ellos en sinagogas. La diferencia que hay, porque hay un concepto equivocado con respecto a la predicación. La predicación, el concepto que se tiene es el discurso que se maneja desde una tarima a un auditorio que está repleto, ¿no? Eso es lo que se entiende como predicación. Pero realmente la predicación del Evangelio en sus inicios era persona a persona, era hablar del Evangelio. Y Jesús lo hizo en la sinagoga, lo hizo en el templo, lo hizo en las casas, lo hizo en los caminos. Jesús, un predicador que no despreció oportunidad para llevar su mensaje, inclusive en lugares donde no querían que él los visitara. Amén. Pastor, ¿por qué la Biblia habla de iglesias si nosotros somos la iglesia y somos una sola? Creo que las personas que hacen la pregunta están pensando en las 7 cartas apocalípticas. ¿Ya? Igual ocurre. A ver, si hablamos de la iglesia en Colombia, entonces decimos la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Pero si preguntan cuántas iglesias hay en Bogotá, entonces decimos hay 200. ¿Ya? ¿Cuántas iglesias hay en Colombia? Hay cerca de 5,000. La idea que plantea el libro de Apocalipsis es que había iglesia de Dios en diferentes ciudades. Y el mensaje va dirigido a esas iglesias. ¿Cómo enviar hoy el mensaje a las iglesias en Colombia? ¿A cuál? A la iglesia central, a la iglesia del CLAS, a la iglesia de Cúcuta, a la iglesia. Son las iglesias que reúnen toda la membresía de la iglesia del Señor en diferentes lugares. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Quisiera que me explicara, por favor, la parábola del buen samaritano. ¿A quién hace referencia y quién es el prójimo? La parábola del buen samaritano tiene una enseñanza muy bonita. Léela bien y vas a encontrar que la enseñanza dice que el bien no está en hacerle el favor a mi hermano, a mi amigo, a mi conocido, sino al que yo no conozco, al que yo no sé quién es. Porque por tradición siempre acostumbramos a hacerle el bien a la persona conocida. Y a la desconocida hasta la juzgamos. Cuando el ejemplo que da Jesús es que el buen samaritano, a diferencia de los que representaban la amistad y la religión, ayudó al extraño, al forastero, a quien no sabía quién era. La enseñanza de la parábola del buen samaritano lo que nos dice es: hay que hacer el bien a la persona independientemente que le conozcamos o no le conozcamos, que sea nuestro amigo o no lo sea, que sea miembro de nuestra iglesia o no lo sea. Por eso hemos dicho de una vez
que la misión de la iglesia completa está compuesta de dos partes, una que es espiritual y otra que es social. Y la espiritual debe de brindar cobertura a todos los hombres, y la social también. Por eso cuando a su casa llega alguien, toca la puerta pidiendo un pedazo de pan, recuerda, no lo enjuicies, no lo mandes a orar, no lo mandes a ayunar y a arrepentirse sin antes darle el pan, porque en el momento esa persona es sencillamente el que está herido de muerte, el cual los amigos lo abandonaron, la religión no se preocupa de él, pero como tú eres el buen samaritano, dale de comer, vístelo y enseguida suminístrale los medicamentos para el alma, y si no estás en condiciones, llévalo al mesón, a la iglesia, donde él pueda escuchar el mensaje que sane su alma. Pastor, cuando en San Juan dice que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, y en el segundo libro de Reyes dice que Elías subió al cielo en un torbellino. La diferencia que hay es que una cosa es un evento en tiempo de profecía, otra cosa es la obra de Jesús en el campo de la salvación de los mortales. Cuando Jesús habla acerca de que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, Jesús estaba frente a Nicodemo y estaba dando una enseñanza interesante. Nadie hasta el momento está disfrutando de las bendiciones que se han de tener cuando estemos en la presencia de Dios. El evento que se da en el libro de Reyes es una forma de Dios, desde el Antiguo Testamento, mostrar que Él tiene la capacidad de levantar de la tierra a quien quiera y donde sea, entendiéndose que hasta hoy nadie puede decir dónde está Elías. Lo que sí sé es que la Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Eso me hace pensar a mí que Elías, como Lázaro, como Tabita, como el hijo de la viuda de Naín y todos aquellos que después de muertos resucitaron, tuvieron que volver a morir. Porque eso es lo que dice la Biblia. Está establecido para cuántos hombres. Para el 99.9. Para todos. Para todos. Todos. Sin duda alguna ahí cae todos los descendientes de Adán hasta el día de hoy. Y cuando Jesús habla de que nadie subió al cielo, es sencillamente enseñándonos que en el cielo al día de hoy no hay ningún ser humano allá. El único que subió en visión fue Juan, pero sin embargo murió aquí. Pastor, yo quisiera saber por qué la Biblia dice que si el justo con dificultad se salva. Pues lee el pasaje. Eso está en 1 de Pedro 4:18. Dice, si el justo con dificultad se salva. ¿En dónde aparecerá el impío y el ¿Dónde pecador? aparecerá el impío y el pecador? ¿Ya? Si usted lee bien el pasaje, desde el verso 7 encuentra la conducta cristiana a la luz de los tiempos en que vivimos. ¿Qué es lo que está enseñando Pedro a los cristianos dispersos de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia y Bitinia, como lo menciona el capítulo 1, el versículo 1? Le está mostrando que ser salvo es un milagro de Dios que no se obtiene por esfuerzos humanos, que se requiere sin duda alguna la intervención divina. Y por eso él comienza haciendo alusión al juicio. Mire lo que dice el verso 15.
Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? En razón a eso es que él dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Si mira todo el pasaje, está mostrando es cómo debe de comportarse el cristiano en medio de la sociedad, de una sociedad que en su tiempo tenía su problemática y que afectaba de alguna manera a los cristianos, razón por la cual el apóstol los manda a establecer las diferencias y a cerrar filas en torno a su fe, conscientes que de cualquier forma no se puede ser salvo. Y por eso concluye diciendo que tengan en cuenta que si el justo con dificultad se salva, entonces ¿qué va a pasar con el impío, con ese cristiano que llamándose creyente hace lo que hacen los demás? Y el pecador, porque hay diferencia, el pecador el que no ha conocido de Dios, el impío el que se apartó, el que aún llamándose cristiano hace las obras de los que no conocen a Dios. Entonces él lo que les está es motivando para que cierren filas en torno a una vida santa y a unos verdaderos valores cristianos, conscientes que no hay salvación para los impíos, tampoco hay salvación para los pecadores, mostrando con ello que la salvación de los justos es difícil, pero posible en la medida que se aprenda a depender de Dios.